es grato al Señor que cada uno de nosotros pueda entender las verdades bíblicas. El gran problema en el mundo es el mundo religioso, porque en el mundo religioso se mueve, bueno, tantos criterios, ¿no?, en cuanto a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios solamente tiene un mensaje, y ese es el que Dios dijo, no hay más mensaje. El gran problema es que la gente hace su propio mensaje, ¿verdad?, y ya lo predica como que fuera lo que Dios dijo, y no es así. La Biblia debemos de entenderla tal como fue escrita, literalmente, ¿verdad?, históricamente, contextualmente, gramaticalmente, de esa manera, ¿verdad?, debemos de entenderla. Y ustedes me dirán, pero hermano, pero hay algunas cosas que no debemos de verlas literalmente, porque, por ejemplo, las parábolas, pero la parábola es una figura literaria que nos enseña una verdad, y la verdad es literal, ¿verdad? Aunque se utilice una figura, ese mensaje que tiene esa parábola es una verdad bíblica, y debemos de entenderla literalmente también. Bien, entonces vamos a estudiar hoy en esta hora distinguiendo los pactos bíblicos, ¿verdad? En su primera parte, pacto bíblico. La gente hoy día habla tanto de pactos, ¿verdad? Bueno, el hermano que me antecedía habló que dice que una mujer le dijo, si das $20 durante 5 meses, vas a hacer un pacto con el Señor y te va a dar un hijo. La gente habla de pactos, ¿no? Y en las radios, en los programas de televisión, la gente está proyectando este mensaje, y hay algunos programas televisivos que le están diciendo a la gente que pacte, haga un pacto con el Señor. Y algunos pastores están enfrente con unas boletas ahí, mire, si usted quiere enviar $20, $50, $100, haga ese pacto con el Señor, que inmediatamente venga la boleta que usted está donando, vamos a imponer las manos sobre esas boletas para hacer el pacto con el Señor, y usted va a ser bendecido. Pero ese es el gran problema en el mundo, y por eso es que Dios está disgustado con el ser humano, porque Dios no ha pedido pero ni un centavo por bendecir a la gente. Dios no es un hombre de negocios, ¿verdad? Todo lo que tenemos, hermanos, lo ha dado Dios, ¿sí o no? Amén. La vida te la ha dado Dios. No te ha costado ni un 5 la vida, ¿verdad? No te ha costado ni un 5. Y todo lo que tienes ha sido por la voluntad de Dios. Y algunos dicen, bueno, me ha costado el esfuerzo de mi trabajo, pero ¿quién te dio las energías y el poder para hacer eso? Dios, ¿no? ¿Quién te dio la inteligencia? Dios te ha dado todo. Entonces, vamos a ver que en la Biblia habla de pactos, pero el gran problema es que hay un movimiento religioso que también está hablando de pactos, pero no de los pactos que menciona la Biblia. Hoy vamos a ver algunos pactos que encontramos en las Escrituras, y quizás vamos a prolongarlos hasta el otro domingo con esto de los pactos, pero más sin embargo, los movimientos religiosos pueden perder a la gente de la perspectiva correcta. Desde el inicio de la Escritura hasta el final de la Escritura, ¿quién debe de ser el enfoque principal en todo, no? Debe de ser el Señor, ¿verdad? El Señor. Las demás cosas son solamente como el adornito, ¿no?, que va a la par de todo eso. Pero el enfoque principal es glorificar a Dios, ¿verdad? Glorificar a Dios. Es decir, Dios también no es olvidadizo. Todo lo que hagas tú en favor de Dios, Dios no se va a quedar ahí sin nada de lo que tú hagas. Y sabes que Dios te ha dado la salvación, te ha dado la vida eterna, y además de eso fuera suficiente, sí,
Sí, hermano, sería suficiente la salvación y la vida eterna, pero además de eso te añade todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y además de eso te añade que cuando estemos en el tribunal de Cristo te va a dar premios, te va a dar galardones. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Entonces, y los que somos limitados somos nosotros. Somos limitados para actuar, para dar, para servir, para todo. Somos limitados. Ahora entonces, y vamos a ver entonces de qué trata esto. Aquí ya hemos visto todos estos tópicos, ya los vimos, ¿verdad? Principios generales de la interpretación bíblica. Hemos visto los 3 tiempos de la salvación. Hemos visto la justificación versus la santificación. Hemos visto distinguiendo los 3 tipos de hombres que encontramos en la Biblia. La familia de Dios versus la comunión con Dios. Hemos visto el perdón posicional versus el perdón paternal. Hemos visto la relación entre las buenas obras y la salvación. Hemos visto la salvación versus la recompensa. Hemos visto los ministerios del Espíritu Santo. Hemos visto la diferencia entre Israel y la iglesia. Hemos visto la comparación entre el arrebatamiento y la manifestación de Cristo. Y ahora vamos a la introducción a los pactos. En cuanto a los pactos, un pacto es un contrato o acuerdo obligatorio entre 2 partes. Cuando usted va a alquilar una casa, aquí yo creo que ya eso ya está de moda aquí en Chapeltín, que los que alquilan casas, ¿qué es lo que hacen? Van de un abogado, firman un contrato para estar estipulado cuánto va a pagar, ¿verdad?, que va a alquilar y para cuántos días, o para cuántos meses, o para cuántos años. Entonces es algo legal, ¿verdad?, un contrato. Entonces, por eso dice aquí que el pacto es un contrato o acuerdo obligatorio entre 2 partes. Siempre hay pactos que por lo general van incluidas 2 personas o más, ¿verdad? Pero también en la Biblia encontramos algo diferente. Un pacto puede ser incondicional, unilateral, es decir, que solo está comprometido uno, y condicional, bilateral, es decir, que hay más comprometidos en ese pacto. En cuanto a la Biblia, lo que estamos hablando es algo bueno que se practica aquí, ¿verdad?, entre el ámbito social. Pero ahora vamos a ver lo que encontramos en la Biblia. Un pacto bíblico debe interpretarse de una manera normal, literal, histórica, gramatical y contextual. Es decir, normal. Así como lo ve un pacto se ve en el ámbito social. Algo normal es que el que hace el contrato, ¿verdad?, ponga cláusulas ahí, dice, este contrato es para tantos días y lo que va a pagar fulano es tanto. O como cuando se hace una escritura también, ¿verdad? Ahora, literal significa que tal como está el pacto debe de verse, no espiritualizarlo. En la Biblia ese es el gran problema, que muchos espiritualizan lo que no debe de espiritualizarse. Por ejemplo, vamos a ver, en el jardín del Edén estaba un árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ese árbol era árbol o era otra cosa, hermano? Era un árbol. Ahora, pero algunos lo espiritualizan y dicen que era una mujer. Yo he oído predicaciones de un pastor, la otra vez dijo que los ríos eran, que el fruto del árbol era el órgano sexual de la mujer. Eso estaba diciendo ese pastor. O sea, espiritualizando algo que no tenía nada que ver. Un fruto es, ¿el qué, hermano? Un fruto. No es otra cosa. Por eso es literal, histórico. Es decir, la Biblia es un libro histórico, ¿verdad?
Y en la historia que se escribe, hermano, los hechos reales y verdaderos de lo que sucede. Ahora, esto es una verdad que está escrita. Ahora, también gramatical es decir que tiene que ver con todo tipo de palabras que tienen que ver con la escritura. Cómo debe verse, ¿verdad? Los verbos ahí, los artículos, las preposiciones, las conjunciones, todo eso debe tomarse en cuenta. Y contextual, es decir, de acuerdo al momento que está hablando el pasaje. Hay algunos que dicen que la iglesia es Israel espiritual. Eso no es cierto. No lo están tratando contextualmente. Y por eso debemos de entender estas cosas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque es la manera correcta de interpretar la Biblia. La regla de oro de interpretación del doctor David L. Cooper dice: cuando el sentido llano de la escritura tiene sentido común, no busque otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes relacionados y las verdades axiomáticas y fundamentales, indiquen claramente lo contrario. Si no, debe de verse tal como fue escrito, ¿verdad? Un pacto bíblico debe interpretarse en una forma normal, literal, histórica, gramatical y contextual. Número 2. Creer en los pactos bíblicos no es lo mismo que la teología del pacto. No es lo mismo que la teología del pacto. Hay un grupo de personas que escriben esta teología. Y el gran problema de esta teología es que los pactos bíblicos solamente los ven de dos puntos de vista. El pacto de las obras, que es la vivencia del primer hombre en el jardín del Edén, y el pacto de gracia desde que pecó Adán hasta estos días. Así lo ven ellos, y no es cierto. Hay más pactos en la Biblia y por eso los vamos a estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre la teología del pacto y la teología dispensacional? La teología del pacto solamente tiene dos pactos. La teología dispensacional tiene 7 pactos, ¿verdad? 7 pactos, es decir, analiza los pactos tal como fueron dichos y escritos desde el principio hasta el final de los tiempos, como las dispensaciones, ¿verdad? Hay algunos que no ven todas las dispensaciones, pero hay 7 dispensaciones a través de toda la historia de la raza humana. Ahora, la teología del pacto reconoce 2 pactos. El pacto de obras entre Adán y Eva y con Dios antes de pecar, y el pacto de gracia desde el pecado hasta hoy. La teología dispensacional reconoce, 8 pactos. Vamos a estudiar en estas 2 lecciones, que son 2 lecciones que vamos a ver. La teología del pacto ve a la iglesia como Israel espiritual, de modo que las promesas hechas a Israel se cumplen en la iglesia hoy día. También se le llama teología del reemplazo. Los teólogos del pacto dicen que la iglesia es el nuevo Israel, pero eso no es cierto. En la Biblia encontramos 3 grupos de personas. Están los gentiles, está Israel y está la iglesia. Es decir, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia, y los gentiles, los que no son salvos, son los gentiles, ¿verdad? Entonces debemos de distinguir esos 3 tipos de personas. La teología dispensacional enseña que aún hay lugar para Israel en los planes de Dios y entiende que las promesas hechas a Israel se cumplirán literalmente en el futuro. Es decir, que los dispensacionales, los que apoyan la teología dispensacional, creen que Israel tiene todavía espacio, es decir, que Dios va a tomarlos en cuenta al final de los tiempos.
que por hoy Israel está siendo disciplinado, ha sido apartado, para que nosotros, los que no teníamos parte en nada, tengamos la oportunidad, ¿verdad?, de ser incluidos, ¿verdad?, en el plan de Dios. Porque Israel, recuerden que Israel esperaba al Mesías. Dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí somos incluidos nosotros, porque nosotros lo hemos recibido, ¿verdad? Hemos creído en Jesucristo. Y ahora, pero Israel ha sido apartado, es decir, como una disciplina, pero no ha sido olvidado. Y eso debemos de entenderlo. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Pero vamos a ver. Hay tres pactos bíblicos principales entre Dios y el hombre. El pacto edénico involucra una promesa de muerte por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿a quién le gusta esta promesa, hermanos? Nosotros que casi siempre andamos buscando promesas, ¿verdad? Dice, pero Dios promete aquí. Dios promete al hombre. Y dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál es la promesa aquí? Es la muerte por comer de del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, Dios promete. Este pacto es condicional o incondicional, hermano. Es condicional. ¿Por qué? Porque Dios dice algo aquí al hombre. El día que de él comieres, ciertamente. ¿Cuál es la condición para no morir entonces? ¿No comer? Entonces había una condición. Entonces Dios dice, bueno, si comes de ese árbol vas a morir. Y entonces, y aquí entra el papel de Satanás, ¿verdad? En este evento. Ahora entonces, pero aquí Dios le dice, hace el pacto con con Adán, perdón. Adán había sido creado a la imagen de Dios. Y Dios creó todo lo que había ahí, en el jardín del Edén. ¿Y qué dice la Biblia? Que era todo lo que Dios creó. Bueno. Era bueno, era perfecto, no había problema con nada. Las manzanas no hacían daño. ¿Y las manzanas de hoy hacen daño? ¿No? Las manzanas de hoy hacen daño. ¿Saben por qué? Porque son transgénicas ya. Han sido alterados lo que Dios ha hecho. Dios lo hizo perfecto, pero ha sido alterado. Si usted come unas grandes guayabas que ve ahí en el mercado que dan ganas, ¿va? Pero mire, cuando las prueba uno, se desanima. No sirven para nada, no tiene sabor aquello. Es como comer algo. Pero cuando ve la gran guayaba, usted dice, bueno, allá en mi tierra, allá comíamos guayabas y guayabillas, ¿verdad? Guayabillas son los matones así pequeños, pero bueno, ¿no? Y había guayabas de toda clase, rosadas, amarillas, y bueno, y la comida blanca, habían de varias especies allá. Y nosotros no necesitábamos comprar nada más que solo íbamos a comprar. Solo salíamos una cuadra fuera de la ciudad y había guayabas por todo aquello. Y me hallé la gran sorpresa cuando yo me vine de mi pueblo para aquí, para Chapeltique. Me hallé la gran sorpresa que cuando veo esos árboles ahí llenos de mango, ¿verdad? Le digo a Armando Rodríguez, vamos a recoger mango. No, me dice, no se puede, porque ahí los venden, te metes que regaño. Allá en mi pueblo no era así. Allá solo iba uno allá a las chácaras y tenían dueños, pero los dueños no decían nada.
la gente iba y bajaba mangos y todo, era regalado allá. Era una gran diferencia, ¿no? Está cerca de aquí a mi pueblo, ¿no? Ahora entonces, pero todo lo que Dios había hecho era bueno, pero Dios le da alternativa aquí al hombre de escoger, porque Dios no quiere que nosotros seamos como robots. Los robots son programados y al robot se le programa lo que quiere el hombre que haga. Entonces Dios le dio alternativa al hombre a escoger. Entonces, y le dice, bueno, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, bueno, vas a morir, pero si no, no morirás. Esa era la condición de este pacto. Ahora, ¿cuál fue la promesa de este pacto? Obedece y vivirá, desobedece y morirá. Ahora entonces, ese era pues esa promesa de ese pacto, ¿no? Si el hombre es obediente, va a vivir bien. Si el hombre es desobediente, va a vivir mal. Y ahora lo podemos aplicar ese principio hoy en este tiempo, hermanos. Si el hombre es obediente, dice el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Efesios, le dice a los hijos, obedeced a vuestros padres, ¿verdad? Porque es un mandamiento con promesa para que se alarguen tus días mientras vivas en esta tierra. Es un mandamiento con promesa. Es decir, si tú eres obediente, tendrás la perspectiva de vivir más. Si tú eres desobediente, vas a tener una perspectiva de vivir menos. Es una verdad bíblica. Ahora entonces, si vemos hoy en este tiempo, hermanos, que ¿quiénes es los que están muriendo más hoy en este tiempo? Los hijos, los jóvenes. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La deshonra a los padres. Han sido desobedientes. No dicen los hijos de ahora, ¿verdad? No te claves ruco. Así hablan. No te claves ruco, ¿verdad? No pensés que estamos en el tiempo tuyo. En el tiempo tuyo eras así, pero ahora en este tiempo somos de la nueva ola, ¿verdad? Pero la nueva ola, ¿a dónde nos está llevando, hermanos? Al cementerio y a la cárcel, ¿verdad? Estamos en un tiempo tremendo. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Veamos aquí un tanto de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora veamos algunas verdades aquí. ¿Cómo dice que era la serpiente, hermano? Astuta. ¿Pero quién era la serpiente? ¿Había visto la serpiente muchas veces Adán y Eva? Sí. Pero Satanás se metió en esa serpiente, ¿no? Recuerden que Satanás, ¿quién es? Es un ángel de Dios que fue desterrado del cielo y vino a fregarnos a la tierra, ¿no? Eso es lo que vino a hacer Satanás. Aquí estamos. Mire, si Adán estaba feliz ahí en el huerto del Edén, hasta que estaba solito todavía, pues, pienso yo que estaba un poco triste, pero cuando le dieron la mujer, no me diga, Adán estaba feliz, ¿verdad? Y entonces, pero viene Satanás. Como Satanás había tenido un problema con Dios allá en el cielo,
quería ser igual a Dios. Y Dios lo aventó de allá, ¿verdad? Y arrastró a un buen número de seguidores. Y entonces viene Satanás y le dice a la mujer, bueno, empieza a conversar con la mujer. Entonces, y le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios le había dicho, come de todos los árboles, ¿no? Imagínese usted un huerto lleno de frutos, pues. Ahí podía elegir una comida exquisita usted para cada tiempo de comida. ¿Cuál era la comida del jardín del Edén, hermano? Frutos. Semillas que habían ahí de los frutos, ¿no? Esa era la comida. Y si usted sin mayor esfuerzo, me imagino que solo podía ir, bueno, estaba diciendo el hermano Toby una vez en una predicación que Adán cuando tenía pereza solo mordía en el pegado del fruto, ahí solo mordía, ahí, porque ya no quería ni cortar. Y los testigos de Jehová hacen una revista bonita, ¿se han fijado ustedes? Llenos de manzanas, pero llenos de manzanas, ¿no? Los frutos, a los testigos de Jehová solo hacen palitos con manzanas, ¿no? Y bonitas las figuras ahí, ¿no? Ahora entonces, Dios no le dijo a la mujer y al hombre que no comieran de todo árbol, solamente le dijo que no comieran de uno. Ahora entonces, y dice, la mujer respondió, a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y dice también aquí, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer queriendo defender a Dios. Por eso es que a veces las mujeres se van de más, ¿verdad? De más palabras. Dicen que las mujeres son las que más hablan en el mundo. 10.000 palabras en un día, dicen las mujeres. El hombre unas cuantas, porque el hombre solo dice así. Pero las mujeres no, mira, no has visto a la fulana, y empiezan a platicar, ¿verdad? Y empiezan a decir, a hablar y hablar, ¿no? La mujer se puede de palabras. Aquí, mire, ¿qué fue lo que no había dicho Dios, hermano? ¿Qué es lo que no había dicho Dios en este versículo? Dios no había dicho que no tocara. Dios no dijo que no tocara. Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Esa palabra tocaréis no la dijo Dios, para que no muráis. Si hubiera tocado, hubiera muerto, ¿no? El problema era comer. Ahora entonces la serpiente dijo a la mujer, no comeréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, la serpiente era tan astuta que tocó los intereses del ser humano. El ser humano quiere ser famoso, hermano. Sí. Quiere ser famoso. El ser humano le interesan aquellas cosas que lo hagan sobresalir. Fíjense bien que en este serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Cuántos quisieran en el mundo ser como Dios? Mucha gente, ¿no? Es más, muchos hombres han dicho en el mundo que son mejores que Dios, ¿verdad? Pero la raza humana siempre ha querido ser desobediente y decir que son mejores que Dios. Ahora entonces, bueno, dijeron los Beatles, los Beatles, no sé cómo que llaman estos, este grupo musical en la cima de un edificio, dijeron, nosotros somos más famosos que Jesucristo, tenemos más audiencia que Jesucristo. Pero ¿saben qué pasó con ellos? Después que dijeron eso, se fueron muriendo uno en uno, se fueron acabando.
porque el hombre habla de más. Este Chávez, ¿verdad?, de Venezuela, dijo en contra de Israel: te odio desde mis entrañas, Israel. Eso fue lo que dijo ese hombre. ¿Y sabe qué le pasó a este hombre? Un cáncer le pegó en las entrañas y se murió. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no hablar en contra de Dios, ni en contra de Israel, ni en contra aún de los hermanos en Cristo, ¿no? Ahora, entonces, y vemos aquí que el hombre quería tener fama como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora Dios tocó los intereses y quiso a través de este hecho hacer que la mujer desobedeciera. En Génesis capítulo 3 versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense bien que cómo estimuló la serpiente a la mujer, y entonces la mujer empezó a observar el árbol, y dice ahí que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Bueno para comer. ¿Cuál sentido estaba utilizando la mujer ahí, hermanos? Sentido del gusto. ¿A quién no le gusta lo bueno, verdad? ¿A quién no le gusta lo bueno? ¿A quién no le gusta lo dulce, verdad? A la mayoría de gente le gusta lo dulce. Yo soy diabético, tengo mucho azúcar y si quieren le doy un poco, ¿verdad? Para que se endulcen. Ahora entonces, fíjense bien, y también dice que era agradable a los ojos. ¿Qué otro sentido estaba tocando? Los ojos. Por los ojos dice la Biblia que entra el pecado. Porque cada vez que observamos, casi siempre que pecamos, ¿no? Va pasando la fulana por allá y tú estás quieto, ¿verdad? Y de repente estás con otra gente y dices: ah, la fulana, ese vestido, ¿cómo le queda? Yo no me lo pusiera. Ahora entonces, así son, ¿verdad? Ahora entonces, y dice ahí, y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. ¿A quién no le gusta ser sabio, pues? La mayoría quieren ser sabios. Pero ¿sabe qué pasa con los sabios? La mayoría de sabios no quieren nada que ver con Dios. Yo tenía un catedrático en la universidad que me dijo: no, me dice, Dios soy yo, me dijo. Ustedes, estaba una monjita ahí, y a la monjita vieran cómo la hizo sufrir ese catedrático. Casi siempre la monjita tocaba con él en las clases, ¿no? Y le daba duro, ¿no? Yo soy Dios, me dice, ¿quieres pasar esta materia? Yo que soy tu Dios, me dice, te la puedo pasar, y si no, no te la paso. Así me dijo. Ah, de veras. Entonces, no sabe lo que está diciendo, porque usted es de los más inútiles de los mortales. Porque si supiera quién es Dios, no estuviera diciendo eso. No, me dice, después cambió queriendo cambiar. No, me dice, yo sí, creo en Dios. Te cambio $5 todos los domingos, me voy por la calle dándole una limosna a todos los pordiosas. Ese es su Dios. Ese era su Dios del dinero, ¿no? Ahora entonces, y dice que bueno, la mujer comió y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, ¿pudo Adán haber rechazado comer el fruto, hermano? Sí, pudo haber rechazado, porque es una opción particular, así como es una opción particular de todo creyente buscar a Dios. Es decir, todo mundo que oye el mensaje del Evangelio tiene la opción de creer o no creer, y debe elegir entre creer
o no creer. Y el que crea, dice la Biblia, es salvo, pero el que no cree está condenado. Entonces es una decisión personal que nadie puede obligar a otro, simplemente es una decisión que debe ser cada ser humano. Entonces Adán comió y nos podemos pensar, ¿por qué comió Adán? Si era el responsable, era el hombre, era el sacerdote, era el jefe allí, ¿verdad?, del hogar, pero no mandó. No mandó a Adán. A lo mejor porque pensó, bueno, y se muere esta mujer, ¿verdad? Me voy a quedar solito otra vez. Y así que mejor nos morimos los dos y que nos entierren juntos en la misma tumba, ¿verdad? A lo mejor eso pensó. Bien, entonces vemos aquí. Entonces vi que la mujer observaba el fruto del jardín del Edén. Y dice que era codiciable. Los ojos estaban puestos en el fruto, ¿no? Bueno para comer. Y miren, decidió cortar el fruto. Aquí no es una manzana, parece papaya, pero bueno. Entonces, ¿y qué pasó con el hombre por haber comido y desobedecido? Pues echado. ¿Cumplió Dios, hermano? ¿Cumple Dios con lo que promete? Lo cumple. Porque a Dios no lo debemos de tomar así a la ligera. Lo que dice Dios lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Ahora, lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Si Dios ha dicho que si tú crees en Él, tienes vida eterna. ¿Lo crees, hermano? ¿Crees? Ahora entonces, y Dios ha dicho que el que no cree está condenado. ¿Lo crees también? Sí. Es un hecho que el que no cree en Él está condenado. Y la salvación es tan simple así, porque Dios la ha hecho de esa manera, porque el hombre nunca se podría salvar. Hace poco en los medios sociales entrevistaba una periodista a un pastor, y le dice la periodista al pastor que ella era una persona que no creía en Dios. Y yo he oído los comentarios de los universitarios, le digo que no creen en Dios. Yo tengo esa misma posición. Le digo, ¿qué opina usted, pastor, de eso? Le dijo la mujer, ¿verdad? Bueno, le dice el pastor, hagamos una cosa, hagamos un jueguito aquí. Vamos a suponer que usted tiene la razón, que no hay Dios, que no hay salvación, no hay vida eterna, y que yo creo que sí y usted cree que no. Entonces llegaríamos al final de los tiempos y aparece que no había salvación, no había vida eterna, no había Dios, no había nada. ¿Qué pierdo yo?, le dijo el pastor. Nada, le dijo, porque no había nada. Pero hoy vamos a darle vuelta a la cosa. Vamos a suponer que usted no cree en Dios, que no hay salvación, no hay vida eterna, y yo sí lo creo. Y al final del tiempo llegamos y entonces y hay salvación, hay Dios y hay vida eterna. Entonces, ¿qué pierde usted? Y se quedó, pero no supo qué decir la mujer. Perdía todo. Perdía la salvación y perdía la vida eterna. Por eso, aquellas personas que no se atreven a confiar en Cristo, ¿verdad? Porque piensan que confiar en Cristo pueden perder mucho, no pierden nada. A lo mejor vas a perder al compadre, o vas a perder a la comadre, porque ya se va a enojar contigo, ¿verdad? Porque ya no a lo mejor vas a perder a tu amigo que se emborrachaba contigo, o a lo mejor vas a perder cualquier otra cosa, ¿verdad? Para que hacías negocios chuecos y ya no lo vas a hacer. Pero ¿sabe qué? Tienes todo. En Cristo tienes todo. Amén, hermanos. Tienes todo. Tienes la salvación, la vida eterna, las bendiciones espirituales. Tienes una casa allá en el cielo. Tienes, un Padre que es eterno. Y tienes todo lo que desea un ser humano. Ahora entonces, pero el hombre fue echado del jardín del Edén. ¿Sabe que la palabra muerte no significa solamente que el alma y el espíritu salgan del cuerpo?
La muerte significa estar separado de Dios. Ahí pueden andar en el mundo caminando mucha gente, ¿verdad? Y tú puedes ver la gente caminando y moviéndose en todo, pero mucha gente de esa está muerta. ¿Sabes por qué? Porque no quieren nada que ver con Cristo. No quieren estar comprometidos, ¿verdad?, con ese Salvador. Son hombres muertos y mujeres muertas porque deciden no seguir a Cristo. Ahora veamos otra cosa aquí. El pacto adámico involucra la maldición sobre Satanás, la mujer, el hombre y la naturaleza, junto con la promesa de un futuro redentor. Es decir, este es el pacto con Adán. Vimos el primer pacto que acabamos de ver, el pacto del Edén. Ahora vamos a ver el pacto con Adán. Ahora entonces, y dice en el capítulo 3, versículo 15, dice: y la serpiente dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente de la serpiente y la simiente suya de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, simiente de la mujer, que es Cristo, y tú le herirás en el calcañar, la serpiente. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Veamos la primera maldición aquí, ¿verdad? Bueno, es decir, la primera promesa que Dios hace en el jardín del Edén a la serpiente, a la mujer y al hombre. A la serpiente le dijo: pondré enemistad entre sí y la mujer, entre su simiente y la serpiente. Es decir, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que es Cristo. Allí en ese versículo 15 está el primer vislumbre, la primera luz sobre el Evangelio. Muchos le llaman el protoevangelio, ¿verdad? Es decir, el inicio del Evangelio. Porque la promesa es que, bueno, allí hay una enemistad entre la raza y Satanás. Recuerden que ¿quién es el príncipe de este mundo, hermanos? Satanás, que es el que gobierna aquí. Entonces, esa enemistad se iba a dar porque Cristo y Satanás tienen una enemistad. Ahora entonces, y iba a haber una lucha constante entre esas dos fuerzas, Satanás y Cristo, para que las promesas de Dios no se cumplieran. Satanás iba a procurar acabar con Cristo. Entonces, pero aquí está la promesa que ¿quién es el vencedor, hermanos? ¿Quién es el vencedor aquí? Es Cristo. La serpiente, ¿qué iba a hacer la serpiente? Iba a pegar una mordida en el calcañar de Cristo. ¿Pero qué iba a hacer Cristo? Le iba a aplastar la cabeza. ¿Mata la mordida o mata el aplastón en la cabeza, hermano? Entonces Cristo era el vencedor aquí. Y sabe que a través de los tiempos Satanás quiso detener el plan de Dios. Allá, a través de toda la historia, con la matanza de los niños, quisieron evitar el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos que Satanás siempre ha querido usar hombres o las circunstancias para detener el plan de Dios. Pero Cristo nació y fue protegido. Y Cristo vivió y tuvo un ministerio y llegó a la cruz. Y cuando estaba en la cruz, a lo mejor la serpiente se llenó de alegría, ¿verdad? Dijo: aquí llegó el fin de Cristo. Aquí llegó el fin de Cristo. Porque Cristo está muriendo en la cruz. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Cristo ahí en la cruz, hermano? Venciendo a Satanás. Y usted puede decir: ¿cómo es posible que Cristo haya vencido?
allí estaba llevando Cristo los pecados de cuánta gente, hermano, de todo el mundo. Estaba clavando los pecados de todo el mundo en la cruz, para que la raza humana pudiera ser salva. Y la serpiente a lo mejor estaba riéndose ahí con la muerte de Cristo. Pero ¿sabe qué pasó? Yo dije en el Evangelio de Juan, capítulo 10, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. ¿Qué pasó con Cristo después de muerto? Resucitó. Y ahí está la victoria. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, en vano estuviéramos aquí. ¿Qué estuviéramos haciendo aquí? Mejor estuviéramos comiendo salporas con Coca-Cola por allá, viendo la televisión. Pero Cristo venció allí, en la cruz del Calvario, a Satanás. Fíjense bien. Y a la mujer le dijo aquí, ¿verdad? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y por eso que la preñez de una mujer, ¿verdad? Es algo doloroso, ¿no? Desde que empieza a crecer el vientre de la mujer, ¿no? Empiezan los malestares, ¿verdad? Y las mujeres empiezan a tener vómitos y a tener un montón de cosas. Y a veces también los hombres, ¿verdad? Le duelen las muelas y le duele la cabeza y empieza a dar pie, apoyando a la mujer. Ahora entonces, con dolor darás a luz los hijos. ¿Cuántas mujeres han dicho alguna vez, ya no vuelvo a tener otro? Porque no, la hora del parto es difícil, ¿no? Yo he presenciado los partos de mis hijos. Cuando nacieron mis hijos, yo vi, ¿verdad? Y vi el sufrimiento de mi esposa. Entonces, solo aquel que no ve eso, ¿verdad? No puede ver el sufrimiento real de una mujer. Ahora entonces, y dice, y tu deseo será para tu marido. Tenemos un problema aquí. La mujer quiere siempre mandar, ¿va? ¿Cuántas mujeres? Levanten la mano las mujeres que mandan en su casa. Ajá. Ya vi que tienen autoridad, hombre, porque nadie la levantó. No, ¿sabe qué ha pasado, hermano? ¿Sabe qué ha pasado? Han entendido lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que quien debe de gobernar el lugar es el hombre, no es la mujer. Y si ustedes están poniendo en práctica eso, están agradando a Dios. Están agradando a Dios. Pero algunas mujeres están viendo y significa que ellas mandan todavía por ahí. Ahora, cuidadito con los hombres. Mire, el hermano Nelson me estaba aclarando la otra vez, me decía, cuando la mujer se pone vestido rojo que anda enojada, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado, así que, ¿verdad? Cuando su esposa se pone un vestido rojo, tenga cuidado. Ahora entonces, y dice, y él se enseñará de ti, es decir, el hombre siempre se va a imponer sobre la mujer, pues es una cuestión bíblica. La mujer siempre va a querer mandar, pero el hombre tiene que enseñorearse. Yo recuerdo que en mi pueblo, una señora que era vecina de nosotros, todos los días la porraciaba de su marido. Todos los días, como a la 1 de la tarde, le estaba porraciando. Bueno, lo que no entiende esta palabra porraciar, le estaba pegando, ¿no? Golpes. Ahora entonces, porque la mujer era tan celosa, ¿verdad? Otro problema de la mujer era tan celosa. La mujer era tan celosa que cuando veía a su maridito que venía de trabajar todo sudado, ¿verdad? Cansado de hacer la milpa, venía y como a media cuadra venía cuando empezaba a insultar. Porque venía muy tarde, le decía, a ver qué estaba haciendo con otra mujer. Y entonces, entraba el hombre, ¿verdad? Sacaba el machete de la vaina y con la vaina le daba unos cuantos porrazos, ¿no? ¿Y sabe qué pasaba con esa mujer? Al ratito estaban acostados los dos en la hamaca comiendo, almorzando.
Es que era una masoquista, ¿verdad? Le gustaba que le pegaran. El hombre siempre mandaba, ¿verdad? Ahora entonces, y ese es el problema. Entonces, este problema surgió en el jardín del Edén también. Ahora, miren, no se descuiden, hermanos, están casándose, pero el hombre que lleva el puñal ahí. Si querés mandar, no te equivoques, ¿verdad? Entonces, porque la mujer siempre quiere mandar. Ahora, en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer. Mire, el reclamo de Dios al hombre, ¿cuál es? Obedeciste a la voz de tu mujer. Porque las mujeres siempre quieren poner su opinión, ¿verdad? Como primero. Ahora entonces, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. ¿De quién es la culpa, hermanos, que la tierra haya sido maldecida? De Adán. La mujer empezó, pero el culpable era Adán. ¿Por qué? Porque Adán tenía la responsabilidad del huerto, del jardín del Edén. Ahora, dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuánto cuesta ganarse el salario, no? ¿Verdad? Y dice, espinos y cardos te producirá la tierra. Fíjense que en el jardín del Edén no había espinos ni cardos. No había nada de eso. Y ahora si usted va allí afuera de la ciudad, lo que más abunda son árboles comestibles, ¿no? Ahora entonces, y dice aquí, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora entonces, por eso es que mire, todos los días el hombre tiene que andar sudándola, ¿no? Para poder comer. Y no solo el hombre, también las mujeres, ¿no? Las mujeres. Y hay hombres que se han acomodado que quien trabaja más son las mujeres. También. Eso no es vicio, ¿verdad? Así que si hay algún creyente ahí que se entienda lo que gana la mujer, cuidadito. Ahora entonces, vemos aquí que la sentencia de estas tres, ¿verdad? De la serpiente, la sentencia de la mujer y la sentencia del hombre fue dada por Dios. Bien, yo creo que se me acabó el tiempo. Vamos a quedarnos hasta aquí, ¿verdad? Y vamos a continuar el próximo domingo, ¿verdad? No dejen de venir porque esto está interesante. Así que le damos la honra y la gloria a Dios, porque a través de su palabra podemos aprender cuál es su voluntad. Vamos ahora. Señor Dios, te damos gracias.